Vamos a seguir con nuestra serie. Estamos hablando de la fidelidad. Estamos hablando de que nosotros vivimos en una relación con Dios que no está basada en el ánimo de Dios de hoy o en el estado de ánimo nuestro o en las emociones o en las situaciones que nos rodean, sino que tenemos una relación con Dios que está regida o que está de alguna manera determinada por un pacto, ¿sí? Y que pase lo que pase y que nos sintamos como nos sintamos, podemos estar confiados de que nuestra relación con Dios no varía, no cambia. ¿Por qué? Porque nos relacionamos con Él en base a algo totalmente estable, totalmente confiable y perfecto, que es un pacto, ¿sí? Estamos agradecidos de eso, de que no dependemos de cómo nos sintamos nosotros o si Dios va a cambiar de opinión. Nuestra seguridad de que somos hijos de Dios, de que tenemos vida eterna, de que Él nos ama, de que Él nos perdona y todo lo que nos ha prometido está asegurado. ¿Por qué? Por un pacto, ¿sí? Estamos hablando de cómo es la vida dentro de ese pacto. Hemos estado hablando de distintas palabras del original que se traducen como fidelidad, ¿se acuerdan? Tiene que ver con lo verdadero, decíamos hace un par de domingos atrás, tiene que ver con que Dios no se olvida, Él va a cumplir lo que prometió porque lo puede hacer y porque no se olvida de sus promesas, y también tiene que ver con la verdad, con la memoria de Dios, de no olvidarse, y con que también Él es constante, Él es firme, Él es estable. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los cielos, de los planetas, de todo eso que nos habla de la fidelidad de Dios? Firme como los cielos es tu fidelidad. El domingo pasado hablamos de que en esa fidelidad Dios también a veces nos tiene que disciplinar. ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Cuántos querían ir a Tarsis y no pudieron? ¿Ah? Porque Dios es fiel y Dios no va a dejar que nos rompamos. Dios no va a dejar que lleguemos a un punto donde nuestra vida se arruine. Así que también parte de la fidelidad de Dios es impedirnos avanzar demasiado en el camino que lleva a la destrucción. Y vamos a seguir con la serie, y yo quiero que vayamos en primer lugar al Salmo 28, verso 1 y 2. Es un salmo de David, como la mitad de los salmos, y dice así: a ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía. No cierres tus oídos a mi voz. ¿Han orado así alguna vez? Señor, escúchame. ¿Han orado de esa forma? No cierres tu oído a mi voz. Y dice: pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. David está orando y David hace una oración que, según el manual, es perfecta, ¿sí? Porque ¿a quién ora? A Dios. No ora a ningún ídolo, no ora a ningún dios ahí de la mitología, de todo eso que se creía en ese tiempo. Él ora al Dios verdadero, ¿está bien? Es una oración humilde, porque él no va a reclamarle con arrogancia o con soberbia a Dios como si le debiera algo. Dice: te pido misericordia, te pido ayuda. Es una oración muy humilde, muy enfocada. Tiene unas notas de adoración también, porque lo llama Señor, lo llama roca mía. ¿Han notado eso? Es una oración que si la escuchamos decimos: está orando bien David. Es humilde, está adorando, está hablando al único Dios verdadero. Pero hay una cosa que le dice: no guardes silencio. Si te quedás callado, si guardás silencio, yo guardo las cosas y me voy. Ya para mí va a haber sido todo. Si vos no me hablás, todo se terminó. Porque para mí sería lo mismo que darme por vencido, lo mismo que morir, dice. ¿Han experimentado la sensación de orar y que Dios no responda? ¿Cuántos acá? Esa sensación que no se la puede explicar el predicador, solamente la saben ustedes, ¿no? Es una oración genuina, es una oración por algo bueno, es una oración llena de fe, llena de confianza en el Señor. Sin embargo, no hay respuesta. Dios no dice después, Dios no dice no dice sí, simplemente Dios no responde. ¿Has sentido esa sensación del silencio de Dios? Gracias. Quizás estás pidiendo una respuesta. Tenés que tomar una decisión y estás pidiendo dirección y estás pidiendo esa guía de Dios y hay silencio.
quizás tiene que ver con una relación o tiene que ver con una puerta que necesitas que se abra, un milagro. Y Dios no dice sí, no dice no, no dice espera, no dice nada. Dios simplemente guarda silencio. Dios está en silencio. ¿Por qué Dios a veces guarda silencio? ¿Qué es lo que significa para nosotros dentro de este pacto el silencio de Dios? Y lo que creo que es muy importante, cómo nosotros deberíamos actuar cuando Dios guarda silencio. Porque los que ya han experimentado esto saben lo que es. Y los que todavía no, yo les digo, ya va a llegar. Ya va a haber momentos de tu vida donde vos le hablás con Dios, le pedís algo y la respuesta es silencio. Hoy vamos a hablar de esto. El título de mi sermón se llama El silencio de Dios. Decile 2 o 3, hoy vamos a hablar del silencio de Dios. Claro que es un lenguaje figurado, ¿sí? Porque Él es la palabra. No quiero que después, cuando estoy saliendo, alguien me dice, pastor, pero ¿cómo el silencio si tenemos la Biblia escrita y Dios siempre nos está hablando? Sí, yo lo entiendo eso. Pero tenemos un baño de realidad de que aunque está la Biblia escrita, a veces leemos y es solo tinta, parece que no nos está hablando. ¿Me pasa a mí nomás? ¿No? ¿A 2, 3? ¿Sí? Nos pasa eso. El silencio de Dios. Y quiero que vamos a ver en la palabra y vamos a conversar hoy sobre esta idea. Cuando Dios está en silencio, nuestra tarea es esperar. ¿Amén? Ya le dijiste algo a 2 o 3, ahora busca otros 2 o 3. Decir, cuando Dios está en silencio, tenés que esperar. Y ya vas a ver por qué. Decirle, no hagan silencio ustedes. El silencio de Dios, no de ustedes. Cuando Dios está en silencio, tu tarea es, ¿cuál? Esperar. ¿A cuánto les gusta esperar? A nadie. Bueno, cuando Dios está en silencio, ahí hay una hermana que le gusta esperar. Bueno, ya va a orar por todos nosotros cuando termine la reunión. El silencio de Dios, que es real, a veces puede hacernos dudar. El silencio es una gran prueba del corazón. Hay un momento donde ahí es en el libro del profeta Isaías, capítulo 32, ahí al final, dice que Dios como que se mantuvo a un paso de distancia, se quedó callado, se alejó simbólicamente del rey Ezequías, dice, para probar su corazón. A veces Dios guarda silencio porque en ese silencio se va a probar nuestra fe. Cuando Él guarda silencio, es como el maestro cuando nos da la hoja de la prueba y Él se queda en silencio. ¿Puedo hacer una pregunta? No, pero quiero saber, acá no entiendo. Cuando Dios nos prueba, muchas veces guarda silencio. Personas que han estado muy seguras de Dios, cuando llega la temporada del silencio, empiezan a dudar. Por eso es importante dentro de esta vida, dentro de un pacto con Dios, que sepamos que a veces Él va a guardar silencio, porque tiene un propósito con ese silencio, y nuestra tarea es esperar, confiando en Dios y no dudando. Oran, no hay respuesta, hacen una oración correcta, Dios guarda silencio, y ahí empiezan a levantarse las otras voces, la duda, ¿sí? Juan el Bautista, ahí en Juan capítulo 1, verso 33 y 34, esto está diciéndolo, lo escribe Juan el apóstol, pero está hablando en primera persona como Juan el Bautista. Y dice, yo no sabía que era el Mesías. Mesías significa Salvador, ¿sí? El Señor y el Salvador prometido por Dios desde hacía miles de años. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, ahí Dios le dijo algo, ¿sí? Ahí Dios le habla. Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Cierra comillas. Dios me dijo, yo no sabía quién era, pero Dios me habló, Dios me dijo, cuando estés bautizando vas a ver a uno sobre el que el Espíritu Santo reposa, ese es el Mesías. Ese es el que va a bautizar con fuego, con el Espíritu Santo. Y dice el verso 34, vi que eso sucedió con Jesús,
Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Lo vi. Dios me habló y yo lo vi. Y entonces, dice Juan, yo doy testimonio. Él es el Mesías. Y ahí Juan no se avergüenza y dice delante de todos, yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias, Él es mucho más grande que yo tengo que menguar, Él tiene que crecer, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué tremendo! Pero poco después, Juan el Bautista con esa misma valentía le dice a Herodes, lo que estás haciendo está mal, y le señala un pecado a la autoridad máxima del Imperio Romano. ¿Y cómo piensan que le fue? Me hace así uno que está adelantando la historia. Lo meten preso a Juan. Y estando en la cárcel, Juan tenía sus propios discípulos. Dice Mateo 11, versículos 2 y 3. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía ¿quién? El Mesías, ¿sí? Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otros? ¿Cuántos notan un cambio de actitud acá en Juan? Él es el Mesías, yo sé, porque Dios me lo dijo, yo vi el Espíritu Santo, Él es el enviado de Dios, Él es el elegido, vayan con Él. Pero de pronto lo meten preso a Juan y Juan empieza a escuchar, ay, no sabes, Juan, está haciendo cosas tremendas, está haciendo cosas maravillosas. ¿Viste cuando te enteras que Dios está obrando en otro? Y vos estás ahí esperando. Y entonces dice, bueno, capaz que mañana viene y me saca. Y no. Y capaz que pasado, no, debe haber estado ocupado, capaz que el lunes venga y me saca. Y no. No, capaz que más para el fin de semana, el sábado, el sabbat, Él va a venir y me va a sanar a mí, me va a sacar de acá el día de reposo. Él es así. Y no. Y ni siquiera va y le dice, Juan, mira, no te voy a sacar por tal motivo. Dice conmigo, silencio. No le dice nada. Entonces Juan empieza a dudar de quién es Jesús. Aquella seguridad de que Él es el Mesías, como ahora no me dice nada, como ahora guarda silencio, yo empiezo a dudar y digo, ¿es el Mesías? Y encima manda un mensaje bastante raro porque dice, o esperamos a otro. Como diciendo, a ver si rompe el silencio y me viene a sacar. ¿Y qué hace Jesús? Dice el versículo 4 y 5. Regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y los discípulos deben haber dicho, ¿y vas a ir? Jesús le responde, pero no le responde lo que él quería. Dice, miren, respóndanle esto. Y empieza a citarle al profeta Isaías, porque Isaías dijo, el Mesías cuando venga, lo pueden ver en Isaías 29, en Isaías 35, cuando el Mesías venga va a haber señales. ¿Cuáles van a ser esas señales? Él va a abrir los oídos de los sordos. Él va a abrir los ojos de los ciegos. Él va a hacer caminar a los paralíticos. Y Él va a anunciar, ¿se acuerdan de Isaías 61? El Espíritu está sobre mí. Me ha ungido el Señor y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. No a los pobres económicos, a los pobres en espíritu, a los quebrantados, a los que tienen la deuda más grande que alguien puede tener, la deuda de pecado con Dios. Le vengo a dar una buena noticia a los pobres en espíritu, el año de la buena voluntad de Dios. ¡Aleluya! Entonces Juan dice, sí, pero ¿y en esa parte cuándo dice que a mí me saca de la cárcel? Lo que hace el Señor es responderle a Juan que Él es el Mesías, no porque responde a las expectativas de Juan, sino porque Él cumple lo prometido por Dios. Amén. Y a veces nosotros tenemos expectativas
de que Él haga cosas. ¿Las puede hacer? Sí. La Biblia registra que Dios sacó a personas de la cárcel. Sí. Ni fuerza tuvo que hacer Pedro. La puerta se le abría sola y él pasaba, como en el supermercado, ¿no? Y ahí salió Pedro. ¿Lo sacó de la cárcel? Sí. Pero esa no es una promesa para todos. Entonces, en esta vida dentro del pacto, nosotros tenemos que saber que hay cosas que Dios ha prometido y hay cosas que Él no ha prometido. Y que nosotros podemos tener expectativa. Nosotros le podemos decir a Dios que nos ayude en ciertas cosas. Pero por más que tengamos fe, nosotros tenemos que confiar que a veces, aunque Él guarde silencio, Él sigue siendo Dios. Amén. No cambiemos nuestra idea de Dios por el simple hecho de que Él no responda. Amén. Y cuando se van los discípulos, es precioso porque cuando ustedes siguen leyendo ahí Mateo, cuando se van los discípulos, hay algo que Jesús les dice a sus discípulos, pero no se lo manda a decir con Juan, a Juan. Dice, ¿saben qué? Juan, ¿cuánto me entienden? Juan, de los nacidos de mujer, está ahí, es el número 1. No hay otro tan tremendo como Juan. No hay otro profeta tan bendito como Juan. Pero él no se lo dijo a Juan. ¿Por qué no se lo manda a decir a Juan? ¿Por qué no le dice, pero díganle, los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos andan, y díganle a Juan que de los nacidos de mujer él es? ¿Por qué no se lo mandó a decir? Porque en el silencio de Dios nosotros tenemos que aprender a esperar. Amén. Entonces, a veces nosotros pensamos que la opinión de Dios de nosotros refleja lo que nos está pasando. ¿Me siguen? O al revés, que lo que nos está pasando refleja lo que Dios opina de nosotros. Yo estoy preso, yo estoy solo, yo estoy en peligro de muerte. Eso quiere decir que Dios a mí no me tiene en cuenta. Eso quiere decir que para Dios no importo, que a Dios que tiene sin cuidado lo que a mí me pase, porque lo que estoy pasando es tan difícil. A Dios no le debo importar. Pero cuando se fueron los discípulos de Juan, Jesús le dijo a sus discípulos, de todos los nacidos de mujer, Juan es el más grande de todos. Más grande que Moisés, más grande que Abraham. Sí, todos esos que son tremendos siervos de Dios en la historia, Jesús dice, Juan no tiene comparación. Pero no se lo dijo Juan. Tenemos que confiar de que Dios dijo que nos ama y nos ama. Amén, iglesia. Tenemos que confiar de que Dios dijo que somos valiosos a sus ojos y somos valiosos a sus ojos. Quizás estás en una terapia intensiva, quizás estás haciendo quimioterapia, quizás tenés que ir día por medio al contador o al abogado porque tenés problemas. No cambies tu opinión acerca de Dios por lo que te está pasando, porque Él es fiel. Amén. Él es el Mesías. Si estás libre o estás preso, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Que la duda no gane lugar cuando Dios hace silencio. Amén. Dice Isaías 41:10, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Es una promesa hermosa. Amén. Dice, no tengas miedo. ¿Por qué no tengas miedo? Porque yo voy a hacer algo. Yo te voy a dar fuerza, yo te voy a ayudar y yo te voy a sostener. Señor, ¿no podemos agregarle una cuarta cosa ahí que diga, y yo voy a sacar eso que te da miedo? No. No tengas miedo y no dice, porque yo voy a sacar eso que te da miedo. No, eso va a seguir estando ahí. Pero en medio de eso, yo te voy a sostener, yo te voy a ayudar y yo te voy a dar fuerza. Tenemos que entender que este pacto en el que estamos incluye que a veces Dios no responde nuestra oración como esperábamos. No hace lo que nosotros esperábamos, pero sí hace lo que Él dijo que va a hacer. Hermano, si hoy estás necesitando fuerzas, Dios te va a dar fuerzas. Amén. Si hoy estás necesitando y hoy estás caminando por ese valle donde sentís que ya no te podés sostener por vos mismo y le estás pidiendo a Dios que te saque de ese valle, que te saque de esa sombra, que te saque de esa angustia y no estás saliendo de ese lugar, no es porque Dios no sea fiel, es porque Él es tan fiel y tan poderoso que aún en el valle de sombra de muerte Él te puede sostener. Él te puede sustentar.
Él puede darte la sanidad, pero si no te da la sanidad, Él ha prometido esto: te daré fuerza, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Podés estar pasando lo que estés pasando, Dios no ha prometido sacarte del valle de sombra de muerte, sino estar con vos en el valle de sombra de muerte. Pero nuestra carne quiere que Dios siempre nos saque de los problemas. Y Dios a veces nos hace atravesar por los problemas. ¿Por qué? Porque sabe que Él va a estar ahí para ayudarnos, para fortalecernos y para sostenernos. Amén. Pastor, ¿no le puedo pedir a Dios que me saque los problemas? Sí. Menos mal, ¿no? Pero ¿saben qué? Si Él no nos saca, Él sigue siendo Dios. Y que aún en medio del problema, de la enfermedad, de la deuda, de la adversidad, del problema con una persona, de lo que fuera, vos puedas seguir diciendo: cuando todo estaba bien, cuando el sol brillaba, yo decía, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dentro de mi aflicción, y dentro de mi problema, y dentro de mi noche oscura, sigo diciendo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me salve o no me salve de esto, yo sé que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Su silencio puede hacernos dudar y su silencio puede hacernos equivocar. No siempre vamos a dudar, pero a veces vamos a tomar decisiones equivocadas. Y recuerden lo que dijimos: cuando Dios está en silencio, nuestra tarea es, ¿cuál? No los escucho, iglesia. Nuestra tarea es esperar. Cuando Dios está en silencio, tu tarea es esperar. Sé paciente. Dios le dijo a Abraham: te voy a dar un hijo. ¿Y vieron que Dios no nos da fechas? Él es el alfa y omega, pero entre medio de eso pasa de todo. ¿O no? Él dijo y Él lo va a cumplir, pero en medio de eso pasa de todo. Y en medio de eso nosotros tenemos que esperar. Esperar. No le dijo, dentro de 25 años van a ser Isaac. No le dijo, te voy a dar un hijo. Y pasa un año y no llega. Y pasan 2, y pasan 5, y pasan 10. Y entonces cuando pasan 10, a Abraham y a Sara se les ocurre una idea brillante. Dice, vamos a ayudar a que Dios sea fiel. ¿Ah? Y eso es lo que hacemos nosotros. ¿Ah? ¿Qué tenés que hacer en el silencio? Esperar. Pero ellos no esperaron, consideraron que ya habían esperado suficiente. Entonces Abraham y Sara llegan a un acuerdo. En ese momento la cultura lo permitía, era algo que no se veía mal, que no había una conciencia de que estuvieran haciendo algo pecaminoso, ¿sí? Y Sara le dice, bueno, no puedes tener un hijo conmigo porque yo soy estéril, tener un hijo con mi sirvienta. Y eso era culturalmente normal, no era algo que en su conciencia dijeron, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero Dios le dijo que iba a tener un hijo con Sara. Y saben que cuando llega ese hijo, Ismael, ¿han escuchado que hay algo de problemas en Medio Oriente últimamente? ¿Sabe de dónde vienen todos los problemas? De un hombre queriendo ayudarle a Dios. Cuando vos le querés ayudar a Dios, estás asegurándote que van a venir problemas. Hasta el día de hoy, los descendientes de Ismael son un dolor de cabeza para los descendientes de Isaac. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos en nuestra fuerza, todo lo que nosotros hacemos cuando teníamos que estar quietos pero hicimos algo, cuando teníamos que esperar pero dijimos ya no espero más, todo eso nos va a traer problemas. Tenés que esperar para que Dios te mande tu compañero. Sí, pero pastor, ahí viene Ismael. Y ahí encontrás un Ismael. Es hermoso Ismael, hermoso, ya vas a ver. Porque Ismael es enemigo de Isaac. Lo que vos lográs en tu fuerza por impaciencia es enemigo de lo que Dios te quiere dar en su fidelidad. Amén. Y va a estar siempre en guerra. Por eso cuando vos estás esperando en Dios, siempre va a aparecer una Sara que te dice, ¿y qué te parece si? Si estás esperando para formar una familia, espera en Dios. Pero le estoy pidiendo y no me da ese compañero, esa compañera, espera en Dios.
¿Amén? ¿Amén? No, porque ya no soporto más esta situación, este trabajo y voy a cambiar y voy a hacer otra cosa. Y no es lo que Dios te quería dar. Y te parecía que de esa forma ibas a salir de tu angustia, salir de tu ansiedad y tomar una decisión económica malísima, terrible. Y eso después termina siendo enemigo de lo que Dios te quería dar. En el servicio lo mismo. Dios me ha llamado a tal cosa, pero el pastor no me llama. No me dicen que haga esto, no me dicen que haga lo otro. Se me pasa el tiempo. Y Dios te dice, espera. No, entonces yo voy a empezar le voy a ayudar a Dios. Entonces voy a empezar a poner mi talento por ahí por las redes, voy a empezar a moverme yo, que es muy inteligente el hermano. Es Dios el que prometió, es Dios el que te va a llevar a su promesa. Amén. Y Dios muchas veces está generando debilidad en nosotros. Dios te hace esperar tanto hasta que vos estés muerto a tu propia fuerza. Amén. Para que cuando Isaac nazca, no te quepa duda de que fue la mano de Dios. Dice que cuando Sara y Abraham tuvieron un hijo, Abraham y Sara ya eran como muertos. Sara ya había perdido el periodo de las mujeres. Dice la Biblia que ya no había posibilidad humana. Bueno, cuando llegamos a ese límite donde nosotros ya no tenemos fuerza para nada, ahí Dios dice, ahora voy a cumplir mi promesa. Así que en lugar de desesperarnos y querer ayudarle a Dios, cuando Él está en silencio, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Y uno dice, Señor, ¿por qué no le dijiste? Si le hablabas a Abraham. Pero Dios le habló a Abraham y pasaron 10 años y no le habló más. Porque cuando Dios te dice una cosa, Dios espera que vos esperes. ¿Amén? No porque, espera. ¿Y por qué Dios no apareció ahí cuando estaban tramando esa idea? ¿Por qué no apareció de nuevo? Así como apareció la primera vez, ¿por qué no aparece de nuevo y le dice, no, Abraham, no lo hagas? Porque en el silencio Dios quiere que esperes. ¿Amén? Tu tarea es esperar. Claro que tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance. El primer paso de la espera puede ser orar. Y en esa oración Dios te va a decir, sí tenés que ir al médico, sí tenés que ir a ver al contador. Sí, pedí hablar con un consejero en la iglesia, pedí ayuda. No estoy diciendo que esperar significa que no hablas con nadie, que te quedas cruzados de brazos. Esperar quiero decir que esperes en Dios. El problema es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en lo que nosotros podemos gestionar, en lo que nosotros podemos lograr. Dios se demora, entonces yo voy a hacer algo. Israel lo hizo todo el tiempo. Dice Isaías 30, verso 15. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí ¿y qué? Y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. En la tranquilidad y la confianza es que ustedes son verdaderamente fuertes. Pero miren lo que dice, pero no quisieron saber nada de esto. Quisieron ustedes defenderse, ustedes quisieron tener la victoria. Entonces dice el versículo 16, no, dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá ¿de dónde? De Egipto. Ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. Ellos nos van a ayudar a ser un pueblo libre. Ellos nos van a ayudar a vencer a nuestros enemigos. Dios había prometido que iban a vencer a sus enemigos, pero de la mano de Dios. Pero como ven que su ejército es poco, que el ejército enemigo empieza a hacer alianzas, ellos dicen, bueno, vamos a empezar a tomar las cosas en nuestras manos. Dios no nos dijo nada, pero en el silencio tenían que esperar. ¿Y qué fueron a hacer? Alianza, ni más ni menos que con Egipto. Sin embargo, dice Dios, la única velocidad que verán será la de sus enemigos dándoles caza. No, porque cuando Dios te responde, te responde. ¿Está bien? No, porque ellos nos van a prestar caballos veloces. Sí, ¿sabes cuál es la velocidad que vas a ver? La de tu enemigo persiguiéndote. No, si quieres que Dios rompa el silencio, lo va a romper. Mira lo que dice. Tenemos que esperar. Cuando Él está en silencio, tenemos que esperar. Hermanos, es tan poderoso esperar en Dios. Es tan poderoso esperar en Dios.
parece que no estás haciendo nada, parece que se te pasa la vida, parece que el problema sigue creciendo y creciendo y creciendo, pero vos estás esperando en Dios, estás haciendo lo más sabio y lo más poderoso que podés hacer. ¿Me dice amén la iglesia? ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando en Dios. Y además de eso, no. Es tan poderoso esperar en Dios. ¿Amén? ¿Es fácil esperar en Dios? No es fácil esperar en Dios. Quiero decirte algunas cosas que debes saber, que debemos saber cuando esperamos en Dios. ¿Queremos esperar bien en el Señor? ¿Queremos esperar bien? Porque Él a veces va a hacer silencio. Tenemos que saber estar quietos y esperar. Algunas cosas para saber. Número 1, que Dios esté en silencio no significa que esté ausente. Que Dios esté en silencio no significa que Él esté como, vamos iglesia, que esté como ausente. Que Dios esté en silencio no significa que sea lo mismo que ausencia. ¿Dios puede hacer silencio? Sí. ¿Dios puede estar ausente? No. Pienso que parte de esto es porque tenemos que corregir un poco o bastante nuestro vocabulario. Porque a veces abrazamos o tenemos mucho vocabulario de antiguo pacto, ¿no? Mucho vocabulario de antiguo pacto. Entramos a tu presencia, salimos de tu presencia. ¿Y eso de dónde es? Del antiguo pacto, del tabernáculo. Donde Dios tenía un lugar, claro, Él es omnipresente, Él está en todos lados. David dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a lo alto estás, si bajo a lo profundo estás. Claro, hay una omnipresencia de Dios. Pero esa presencia de comunión, esa presencia donde Él nos habla, en el antiguo pacto estaba en un lugar específico en el tabernáculo y había que entrar y había que salir. Y nosotros tomamos a veces un poco de vocabulario del antiguo pacto y nos quedamos con esto de que entramos y salimos. Y a veces nos da miedo entrar. ¿Y a entrar dónde? No me voy a... Somos templo del Espíritu Santo. ¿Me dice amén la iglesia? En el antiguo pacto era así. Pero decimos, Señor, quédate con nosotros. ¿Ese vocabulario de qué es? Antiguo pacto. Hay dos que me dijeron antiguo pacto. ¿Ese vocabulario de qué es? Antiguo pacto. Señor, quédate con nosotros. Señor, acompáñanos. Pero dice la Biblia que el que se une al Señor es un espíritu con Él. O sea, mira, no hace falta que te acompañes, es uno con vos. Somos uno en Cristo, amén. Señor, no nos dejes. Todo ese vocabulario es del antiguo pacto. El tema es que las palabras crean imágenes y uno ya se ve ahí, ¿no? Saliendo de la presencia, alejándose del Señor. Las palabras crean imágenes y las imágenes nos dan emociones. Y ahí cuando ya nos dieron emociones de que Dios nos dejó, de que Dios se fue, de que ya estamos lejos de su presencia, chao. Ahí empezamos a dudar. Que Dios esté en silencio no significa que esté ausente. En el antiguo pacto entraban y salían de la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo entraba en una persona y después se iba. Y por eso cuando Saúl peca deliberadamente contra Dios, la Biblia dice que Dios sacó su espíritu de Saúl y se lo dio a David. Y cuando David peca, David dice, Señor, ¿se acuerdan qué hora? No me quites el espíritu. ¿Y alguno de nosotros podemos orar así? Señor, no me quites el espíritu. No. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que Dios nos da el Espíritu Santo para siempre. ¿No es bueno eso? Dice Juan 14, 16, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes, decí conmigo, para siempre. Mira a otra persona y decirle para siempre, para siempre. Dios te dio el Espíritu Santo para siempre, ¿sí? Y dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. ¡Aleluya! No entro y salgo de la presencia de Dios. Soy uno con Dios. No es que hay días donde Dios camina al lado mío y días donde no camina al lado mío. No, hay días donde Dios me habla clara y audiblemente y hay días donde guarda silencio. Pero que Él esté en silencio no significa que esté ausente. Amén. Si Dios no te está hablando con claridad en este tiempo, si Él está guardando silencio, no pienses que Él te ha dejado solo. Porque es imposible en este nuevo pacto que Él te haya dejado solo. Que Él esté en silencio puede ser, pero que Él esté ausente es imposible. Amén. Señor, no me respondes,
Te pido una señal y no me la das. Te pido una respuesta y no me la das. Te pido guía y no me la das. No siento tu presencia porque esa es la otra, ¿no? Queremos sentir tu presencia. Claro, porque en el tabernáculo bajaba el fuego y había algo sensorial, ¿está bien? Y claro que a veces tenemos esos momentos donde experimentamos la presencia de Dios, ¿no? Algo se manifiesta, decimos, uy, fue tremendo, algo se sintió, ¿está bien? Ahora, ¿y si eso no se siente? ¿Y si no hay algo que te hace poner la piel de gallina? Él sigue estando exactamente igual de presente en tu vida. Amén. Entonces, no seamos como Juan el Bautista. No lo veo, no lo siento, me parece que Él me ha dejado, me parece que Él se ha olvidado de mí. Lo que Dios piensa de vos en esos momentos donde sentís su presencia es exactamente lo mismo que siente de vos y piensa de vos en esos momentos que no sentís su presencia. Amén. Entonces podemos decir, Señor, aunque hagas silencio, aunque inclino el oído al cielo y no escucho tu voz, yo no voy a dudar. Yo voy a estar quieto, voy a esperar, porque sé que podés estar en silencio, pero estás al lado mío. Amén. ¿Han visto esos padres que están al lado de sus hijos en la cama? Y ahí están. Y guardamos silencio a veces, ¿no? Porque hay fiebre, porque tienen miedo, y ahí nos quedamos. Y no siempre estamos hablando, pero estamos. Estamos. Y los hijos necesitan eso de vernos, de saber que estamos ahí. Y Dios, dice la Biblia, no se duerme el que te guarda. Él vela por vos, Él vela por mí. Él es el que está todo el tiempo vigilando nuestra vida. Nosotros podemos dormir, nosotros nos podemos distraer, pero no se duerme ni se distrae el que guarda la vida de sus hijos. Amén. Dios siempre está, no solo presente, sino velando por tu vida. Y aunque no esté hablando, Él está presente. Amén, iglesia. El Salmo 102 dice, Señor, oye mi oración, escucha mi ruego, no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia, inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo. ¿Qué hace el salmista acá? El salmista abre el corazón delante de Dios y le dice, Señor, y le dice, oye mi oración, escucha, pero después le dice algo más, no te alejes de mí. Claro, porque el salmista asocia que Dios no le está respondiendo con que Dios se alejó. Y eso es lo que nos pasa a veces. Como no me está respondiendo, sinónimo, Él se alejó. Y el salmista dice, no te alejes de mí. Y dice, inclínate, no tardes en responderte, no hagas silencio cuando te llamo. Hermanos, está bien que nosotros abramos nuestro corazón delante de Dios. En esos momentos donde estamos desorientados, en esos momentos donde estamos tristes, estamos afligidos por algo, Dios no nos reprocha que nosotros le abramos el corazón y le digamos, Señor, yo me siento de esta forma. ¿Amén a eso? Los salmos están llenos de palabras y de oraciones y de canciones que nos dicen que nosotros podemos abrir nuestro corazón delante de Dios y decirle, Señor, yo me siento así. Esto es lo que me está pasando. Pero todos esos salmos de lamento, ustedes van a ver que terminan con alabanza. ¿Amén? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a decir, Señor, me siento solo, me siento mal, no me respondes, pero ese salmo, en un momento el Espíritu Santo empieza a obrar en ese corazón genuino que se abre y que dice, no me estás respondiendo, pero yo sé que estás. No me estás hablando, pero yo confío en tu promesa, confío en tu fidelidad. Señor, no te siento, no te veo, pareces ausente, estás guardando silencio por tanto tiempo, necesito tu palabra, no me hablas, pero yo sigo diciendo que estás conmigo, que estás a mi lado, que no te vas, que no me dejas, que no me desamparas. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo empieza a traer alabanza y empieza a traer adoración a nuestro corazón. Es maravilloso. Pero Dios quiere que seamos genuinos con Él, que seamos sinceros con Él, pero no te dejes gobernar por los sentimientos. Si no sentís que Dios está, no quiere decir que Él no esté. Puede estar callado, pero no está ausente. ¿Amén? ¿Cuánto damos gracias a Dios? Que aunque a veces se calla, nunca se va. ¿Amén? Y puede ser que alguien acá diga, no, claro, porque, déjenme hacer un paréntesis. Cuando nosotros empezamos a caminar en dirección al pecado, la Biblia dice que el Espíritu Santo comienza a entristecerse y comienza como a apagarse dentro nuestro. Pero no quiere decir que se haya ido.
Entonces, cuando nosotros estamos viviendo en desobediencia, estamos haciendo nuestra voluntad y estamos dando la espalda a Dios, sí, puede haber momentos donde sentimos como que esa presencia ya no está, pero es simplemente algo que sentimos. Tenemos que pedir perdón a Dios, tenemos que volver a Dios, y por más que hayamos hecho lo que hayamos hecho, Dios en su fidelidad nos promete perdonarnos. Amén. Entonces podés llegar a sentir, no, a mí Dios me borró del libro de la vida, a mí sí Dios, yo debo estar en el antiguo pacto porque yo siento que Él a mí me sacó el espíritu. No, no lo va a hacer, no lo puede hacer, porque la vida dentro de este pacto nos dice que Dios nunca se va a ir de nuestro lado. Amén. Que Dios esté en silencio no significa que esté ausente, y que Dios esté en silencio no significa que no esté obrando, ¿sí? ¿Puede estar en silencio, iglesia? ¿Puede estar en silencio Dios? Pero Él está siempre obrando. Siempre está obrando. Cuando nosotros tenemos esta Biblia, esta es más gráfica que la del celular o que la del iPad. Cuando nosotros tenemos esta Biblia, vamos a la última parte ahí del Antiguo Testamento y está, ¿qué libro? ¿Se acuerdan? El último del Antiguo Testamento, Malaquías. Muy bien, Malaquías. ¿Y cómo termina Malaquías? Capítulo 4, verso 4 al 6. Escuchen esto. Dice, acuérdense de obedecer la ley de Moisés. Quiero que escuches esto. Es lo último que Dios va a decir en el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Y les dice esto. Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Miren, les envío el profeta, ¿quién? ¿El profeta quién? Elías. Antes de que llegue el gran y terrible día del Señor, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Termina el Antiguo Testamento con una instrucción. Miren de cuidar y de observar todos mis mandamientos y una promesa. Y yo enviaré a Elías para que por medio de sus predicaciones el corazón de los hijos vuelva a los padres y de los padres a los hijos. Punto. Y nos vemos. Y nosotros tenemos Malaquías, yo tengo Malaquías acá, y damos vuelta a una hoja y vemos Mateo. Pero cuando damos vuelta esta hoja, que dice Nuevo Testamento, esta hoja son 400 años de historia, 400 años de silencio, silencio. Dios dijo, hagan caso a todo lo que dijo Moisés y yo les voy a enviar a Elías. Y va a traer el corazón de los padres a los hijos con su predicación. Pasan 5 años, pasan 10 años, pasan 100 años, ¿sigo? Pasan 400 años y no hay registro de una palabra de Dios. Y lo último que dijo hace 400 años es, obedezcan las instrucciones y esperen que va a venir Elías. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, esto es lo que cronológicamente está primero, antes que Mateo, dice, Lucas 1, versos 6 y 7. Porque aunque Dios haga silencio, decí conmigo, está obrando. Vamos, iglesia. Aunque Dios hace silencio, está obrando. ¿Cuántos creemos eso? No me está respondiendo, pero no te creas ni por un segundo que Él está de brazos cruzados, simplemente esperando. El que tiene que esperar en el silencio de Dios soy yo. Él está obrando. Amén. Dice el verso 6 y 7. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Miren, lo último que Dios les dice 400 años atrás es cuídense de cumplir todos los mandamientos. ¿Y qué están haciendo
400 años después, 400 años de silencio después, ¿qué están haciendo Zacarías y Elizabeth? ¿Qué están haciendo? Obedeciendo. Pero pasaron 400 años. Nos dijo que un día iba a enviar a Elías y que iba a restaurar todas las cosas, y pasaron 10 años, bueno, puede ser 50 años, pero llevamos 400 años. Ellos vivían el silencio nacional y también vivían el silencio personal, porque ellos no podían tener hijos, y seguramente Zacarías y Elizabeth, como sacerdotes, él habrán pedido un hijo, era el deseo de un sacerdote que su linaje siguiera, pero estaban viviendo el silencio de Dios. Dios no les había dicho nada. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban obedeciendo. Y hermanos, yo quiero llamar a aquellos que, porque simplemente Dios está en silencio, piensan que ya no tiene sentido obedecer a Dios. Piensan que ya no tiene sentido servir a Dios. Estoy pidiendo una respuesta, estoy pidiendo guía, estoy pidiendo que me diga algo y no me dice nada. ¿Qué sentido tiene seguir obedeciendo? ¿Qué sentido tiene cuidar mi pureza, lo que veo en mis ojos, lo que pienso? ¿Qué sentido tiene venir el lunes a limpiar o venir el miércoles a dar una clase? ¿Qué sentido tiene quedarme hasta las 2 de la mañana cortando figuritas para la escuela dominical? Si hablo con él y le pido una respuesta y no me responde, tiene sentido seguir sirviendo, amando y adorando a Dios aún en el silencio. Tiene sentido. Zacarías, dice, a la Biblia lo detalla, dice que era el turno de él, le tocaba estar. ¿Te ha tocado el turno de estar en algo y no tenés nada de ganas de estar? Sí, gracias. ¿Qué sentido tiene? Es mi turno de venir al ensayo. Viernes, a la noche, juega no sé qué equipo. ¿Qué sentido tiene venir una hora antes? Hay un hermano que viene a limpiar a las 5 de la mañana porque es el horario que puede, algo así. ¿Qué sentido tiene? Y a veces estamos orando y la respuesta no viene y uno puede decir, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Seguir leyendo, seguir estudiando la Biblia. ¿Qué sentido tiene? Sigo yendo al médico y sigue pidiendo análisis y no hay solución. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Estoy sola criando a mis hijos. ¿Qué sentido tiene? No me alcanza la plata. ¿Qué sentido tiene? Seguir obedeciendo a Dios y Él guarda silencio. Zacarías, a pesar del silencio de Dios, seguía obedeciendo, sirviendo y adorando a Dios, encendiendo incienso un turno más. Y puedes ir a tu casa y decir, Dios no me responde, pero no tengo a dónde ir. Solo a Él puedo orar, solo a Él puedo quemar incienso, solo a Él puedo elevar mi corazón. No, a mí no me vengan con otra filosofía. No necesito otro Dios, no necesito otra creencia, no necesito confiar más en otra cosa. Yo solo voy a seguir encendiendo incienso a Dios. Y dice el versículo 8 en adelante, cierto día, decí conmigo, cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Será un hombre con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. 400 años después de que Dios dice, sigan obedeciendo, porque yo les enviaré a Elías. Y 400 años después, ahí está Zacarías, no cualquiera. Un Zacarías, un obediente, uno que sabe que aún en el silencio Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo confiable, Dios sigue siendo digno de obedecer y servirle. Un Zacarías. Y vos y yo podemos ser Zacarías de esta generación, Zacarías en medio del silencio. Él ha prometido que va a venir, Él ha prometido que va a restaurar todas las cosas. ¿Y dónde está la promesa de su venida? Nosotros seguimos adorando, sirviendo, amando y obedeciendo, porque cierto día Él va a volver. Aleluya. Y dice acá, va a venir con el espíritu y el poder de Elías. 400 años atrás les dijo, obedezcan.
Y yo voy a enviar a Elías y va a traer el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y acá aparece el ángel. Dice, yo soy Gabriel, vengo de la presencia de Dios y vengo a decirte que Dios dice que ahora ha llegado el tiempo de cumplir su promesa. Enviará a Elías. Claro que no era Elías literal, era el espíritu, era el poder, era la misma misión de Elías, de reconciliar a la nación con Dios como lo hizo Elías. Terminó el silencio. ¿Cuánto dan gracias a Dios por su fidelidad? No son 4 días, son 4 siglos. Y nosotros damos una vuelta a una hoja y son 4 siglos. ¿Cuántas cosas deben haber pasado ahí? ¿Cuántas cosas los pueden haber hecho dudar a ellos? Hay un montón de historias, de guerras, de batallas, pero Dios siguió siendo fiel, pero estaba en silencio. Pero llegó un día donde Dios dio la respuesta y cumplió su promesa. Amén. ¿Y saben qué? En esos 400 años de silencio, sí. Pero aún en el silencio Dios está obrando. Y en esos 400 años, donde el pueblo habrá dicho, ¿por qué no envías a Elías? ¿Por qué no nos das libertad? ¿Por qué no restaurás a la nación de Israel? ¿Por qué no cumplís tu palabra ahora? Y Dios no lo hacía, y Dios no lo hacía, y no les daba explicación y guardaba silencio. ¿Saben? En esos 400 años se levantó alguien, un tal Alejandro Magno, y conquistó todo el mundo conocido. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Estaba unificando el idioma. Y en lugar de hablar 25 idiomas y cientos de dialectos distintos en toda esa región, se hablaba un solo idioma, griego. Y después vino en el año 63 Roma y conquistó a Grecia. Y empezaron a construir, era un tiempo de paz sin precedentes, y empezaron a construir puentes y carreteras y medios de movilidad y transportes y rutas donde no la había. Aunque estaba en silencio, Dios estaba obrando. Y cuando vino el tiempo, envió al Señor, y cuando envió a los discípulos a predicar, todos hablaban el mismo idioma y tenían todas las rutas y los caminos preparados. Porque cuando parece que Dios está en silencio, Él está obrando. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Él está en silencio? Puede ser, pero Él está obrando. Hermano, Él está obrando en tu vida. Él estaba obrando en Israel, Él estaba obrando, Él estaba abriendo caminos nuevos, Él estaba bajando los valles, estaba abriendo rutas, estaba limpiando todo, Él estaba abriendo caminos, preparando todo. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios pueda ser expresado a toda esa región. Y cuando Dios está en silencio, Dios está obrando en tu corazón. Dios está obrando en tu vida. Está enderezando los caminos torcidos. ¿Amén, iglesia? Cuando Él está en silencio, Él está puliendo tu carácter, te está haciendo paciente, te está enseñando a depender. Cuando Dios está en silencio, Él está haciendo cosas en vos. Cuando no lo ves haciendo cosas afuera tuyo, está haciendo cosas dentro tuyo. Él está trabajando en tu corazón. Él está cambiando esa arrogancia, esa soberbia que tenemos cuando todo nos sale bien. En esos momentos de silencio, Dios empieza a trabajar. Y empieza a demoler, y dice que cuando viniera este espíritu nuevo de parte de Dios, dice que los valles se levantarían y que los montes se bajarían y que lo áspero se allanaría y se acomodaría una calzada para la venida del Rey. Cuando Dios está en silencio, está trabajando en tu vida. ¿Para qué? Para bajar tu orgullo, para que crezca tu dependencia, para que tu carácter áspero empiece a cambiar, para que tu mente que divaga en cosas que no tiene que divagar empiece a enfocarse en las cosas de Dios. Puede estar en silencio, pero Él está obrando. Y vos y yo tenemos que saber que mientras Él no responde, nosotros tenemos que estar esperando, permitiendo que Él cambie nuestro corazón, que Él cambie nuestra vida, que Él saque el orgullo, que limpie nuestra vida de pecados, de inmoralidad, de inmundicia. Y ¿saben qué? Todo ese obrar no tenía que ver con que simplemente ellos tuvieran a Juan y pudieran abrazar a su hijo y estar ahí disfrutando de su hijo y ver cómo seguía el linaje de los sacerdotes y disfrutar de los nietos. No tenía nada que ver con los sueños, con los planes, con la felicidad de
de Zacarías y de Elizabeth no tenía que ver con ellos. Todo lo que Dios estaba haciendo en el silencio era para que cuando Él rompiera el silencio, el Hijo de Dios fuera expresado. Y en el silencio Dios está trabajando con tu corazón. Dios está llevándote a una nueva humildad. Dios está levantándote a una nueva dependencia. Dios está enseñándote cosas nuevas, pero no con el propósito de que vos después de eso seas tan feliz y te sientas tan pleno y te sientas tan bien, que claro, cuando nosotros vivimos eso, somos bendecidos. Pero el propósito por el que Dios obra en nuestra vida en el silencio es para que después del silencio el Hijo sea expresado a través nuestro. Que después de esa temporada de silencio, Cristo sea expresado a través de tu vida, en humildad, en amor por Dios, en obediencia. El interés de Dios no es solo darle un hijo a Zacarías y a Elizabeth. El interés de Dios no es solo hacer de nosotros las personas más felices del mundo. No, el interés de Dios siempre es y siempre será expresar a su Hijo sobre la tierra. Y cuando nosotros dejamos que Dios transforme nuestra vida y abra caminos nuevos y quite el orgullo y saque la arrogancia y nos haga dependientes, cuando nosotros lo permitimos en el silencio, Cristo es expresado a través nuestro. ¿Y saben qué? No hay mayor gozo y no hay mayor felicidad que ver que el Hijo de Dios se expresa a través de una vida cambiada por Dios en el silencio. Podemos disfrutar de tantas cosas en el camino. Somos tan bendecidos con tantas cosas. Pero el propósito y la razón última de tu existencia y mi existencia es expresar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando nosotros permitimos que Él nos transforme y expresamos una mayor medida, una mayor estatura de Jesucristo, entonces podemos estar seguros de que en el silencio Dios estuvo obrando. Dios estuvo cambiando tu corazón para que expreses una mayor medida del Hijo. Amén. Señor, ¿por qué no me das esto? Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué tanto tiempo callado? Puedo estar en silencio, pero estoy al lado tuyo. Y puedo estar en silencio, pero estoy abriéndome caminos nuevos a través de tu vida para que mi Hijo sea manifestado. Confía en que en el silencio Dios sigue obrando. Amén. Y por último, ¿querés ponerte de pie, por favor? Que Dios esté en silencio no significa que esté ausente, no significa que no esté obrando y no significa que se haya olvidado su promesa. Amén. Cuando Él no nos responde, a veces nosotros pensamos que Él ya se olvidó de lo que dijo. Que quizás no lo pensamos con estas palabras literales, pero en nuestro corazón está esa sensación de decir, bueno, quizás no lo va a hacer. Quizás cambio de plan. Quizás lo hace con otro, pero no lo va a hacer conmigo. Envió a Juan con el poder de Elías, 400 años después. Pero ¿saben? ¿Se acuerdan cuando vimos hace 2 domingos atrás las palabras que se traducían como fidelidad? Una de esas es la palabra sacar. ¿Cuántos se acuerdan de esto? 2, 3, 5, repasamos. Tengo el bosquejo acá, ¿no? Sacar significa recordar. ¿Y cómo se llama el sacerdote de nuestra historia? ¿Cómo se llama? Zacarías. Quiero que vean esto. Zacarías, ¿está ahí la imagen? Sacar significa recordar y ya es la abreviación de Yahvé, Yahweh, que es Dios. Zacarías significa Dios recuerda. ¿Y cómo se llama la esposa de Zacarías? Elizabeth. ¿Qué significa Elizabeth? Miren, Él es Dios y Sheva, ¿qué es? Promesa.
Entonces, este matrimonio se llama Dios recuerda su promesa. 400 años después de haber prometido algo, Dios llama a Zacarías y a Elizabeth. Cuando es el turno de Zacarías, Dios dice, vamos a romper el silencio y vamos a usar a Zacarías y a Elizabeth. Vamos a usar a un matrimonio que se llama Dios recuerda su promesa, para que sepan que nuestro Dios recuerda su promesa. ¿Cuánto damos gracias por la hermosura de este Dios? Por la hermosura de Dios. Y ahí está. Dios recuerda y promesa de Dios. Sirviendo, adorando, amando, obedeciendo. No sé qué cosa puede estar en tu corazón, como un deseo, como un anhelo, y Dios está guardando silencio. A la luz de esta perfección y de esta fidelidad, yo hoy quiero animarte para que puedas decir y puedas pensar y considerar, aunque Dios esté en silencio, aunque esté en silencio, Él sigue estando presente. Amén. Aunque mi corazón diga que se fue y se alejó de mí y me abandonó, yo no voy a dudar. Yo sé que Él está presente. Amén. Y aunque a veces nos parece, simplemente nos parece, que porque está en silencio, Él se ha olvidado. Esta historia nos dice que Dios recuerda su promesa. Pero Señor, ¿por qué no estás haciendo nada? No está haciendo nada delante de tus ojos, pero está abriendo caminos, está limpiando cosas, está preparando cosas en el entorno, está preparando gente, está preparando condiciones. ¿Para qué? Para que su Hijo se exprese de una mejor manera a través de tu vida. Amén. Quiero que inclines el rostro, por favor, y vamos a orar un momento. Cuando Dios está en silencio, nuestra tarea es esperar. Si Dios está en silencio justo ahora, yo quiero animarte a que no dudes, que no cambies de opinión acerca de Dios como cambió de opinión Juan el Bautista, que digas, yo creo que Él es el Mesías. Yo sigo creyendo que Él es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Aunque no venga a sacarme de mi situación, aunque no me dé explicaciones, sigo considerando que Él es el Hijo de Dios. Él es mi Dios, Él es mi Cordero, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Y su silencio no me va a hacer dudar de quién es Él. Quizás estás preguntando, ¿por qué Él no hace nada? ¿Por qué Él no simplemente dice una palabra, interviene? Si Él solo mueve un dedo, Él cambia toda mi situación. ¿Por qué Él no está haciendo nada? Dios está haciendo algo. Dios está obrando en vos. Y te está dando fortaleza, y te está dando sabiduría, y te está dando ánimo. Y está sosteniéndote en medio de ese silencio. Porque quiere enseñarte a confiar en Él. Para que al final del proceso seas un camino limpio, seas un camino abierto. Para que la gente pueda conocer al Hijo de Dios. Porque al fin y al cabo todo esto no se trata de nosotros, se trata de dar a conocer al Hijo. Señor, queremos darte gracias. Gracias en esta mañana. Gracias por tu fidelidad, Señor. ¿Puedes empezar a adorar al Señor, a abrir tus labios? ¿Puedes darle gracias por su fidelidad? El Dios de Zacarías y de Elizabeth. El Dios que recuerda lo que ha prometido. Ha prometido ayudarte, ha prometido fortalecerte. Ha prometido estar siempre con vos en la angustia. A ese Dios, démosle gracias en esta mañana. Quiero animarte, que abras tus labios. Estás
callado, es un tiempo para empezar a darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu cuidado. Gracias porque, aunque en mi mente limitada parece demasiado tiempo de silencio, vos sos fiel, Señor. Vos no olvidás tu promesa. Vos estás conmigo, vos estás obrando en mi vida, estás trabajando en mi familia, estás trabajando en mi entorno, estás trabajando en corazones. Señor, ayúdame para que en el silencio, en tu silencio, yo pueda aprender a esperar. No me dejes tomar malas decisiones, Señor. No me dejes alejar, no me dejes distraer. Padre, bendigo a la iglesia en esta mañana. Y yo te quiero suplicar en esta mañana que todos juntos podamos ser una generación de Zacarías y de Elizabeth. Una generación que aún en el silencio de Dios le siguen sirviendo, lo siguen amando, lo siguen adorando, siguen confiando y siguen diciendo: no vamos a ofrecer oración, no vamos a quemar incienso para nadie más. Tenemos un Dios en los cielos. Y aunque a veces nuestro corazón desfallece esperando la respuesta, esperando que rompa el silencio, confiamos en su fidelidad. Y aunque Él hoy esté en silencio, sabemos que está con nosotros y que está obrando en nosotros y que no ha olvidado nada de lo que prometió. Padre, a todos los que hoy han estado dudando, hoy han estado como Juan el Bautista pensando: quizás tengo que buscar en otro lado. Quizás puse mi confianza en la persona equivocada. Quizás debo buscar en otro lado. Yo quiero pedirte que vos ayudes a cada persona que está dudando a que abandone la duda y pueda abrazar la verdad de que aunque estés en silencio, seguís siendo fiel, seguís siendo confiable. Señor, oro para que en medio de ese silencio, cada uno de mis hermanos, mis hermanas, puedan presentarse delante tuyo y abrir el corazón y decir: Señor, abrí caminos nuevos en mí. Señor, baja todo orgullo, toda soberbia, baja toda arrogancia. En este silencio, mientras espero que rompas el silencio y que llegue tu respuesta, yo te pido, Señor, que levantes esos valles y me hagas más dependiente de vos, mucho más dependiente de vos, y que transformes mi carácter y que limpies mi camino de todo pecado, de toda inmoralidad. Yo te pido que mientras espero, vos abras caminos nuevos para que tu Hijo se exprese mejor y más a través de mi corazón, a través de mi vida. Señor, gracias porque sos fiel. Gracias por tu fidelidad, Señor. Padre, a cada persona que hoy está en una temporada de silencio, yo te ruego que esta palabra llegue a lo profundo de su espíritu y de su corazón y que verdaderamente puedan confiar de que vos estás, de que vos obras y vos recordás. Te adoramos, Señor. Quizás es el mejor momento para decir: Señor, en el silencio voy a seguir confiando, voy a seguir adorando, voy a seguir sirviendo. No sé cuándo llegará ese cierto día en el que vas a darme la respuesta que espero, pero yo, mientras tanto, voy a seguir adorando, voy a seguir sirviendo, voy a seguir obedeciendo. Nada va a hacerme cambiar de opinión. Sos mi Dios, sos mi porción en los cielos. Fuera de vos no necesito ni deseo nada más. Vos sos el Shaddai, el Dios más que suficiente. Vos sos mi Señor, mi Salvador. El único que derramó la sangre para limpiar mi pecado. El único que me amó hasta la cruz. El único digno de ser adorado, servido y obedecido. Tu silencio no me hace cambiar de opinión. Sos mi Señor y mi Salvador. Sos mi Dios fiel. Siempre has estado con nosotros, Señor. Gracias, Jesús.
eres Emmanuel, siempre has estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final, nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo fiel. Yo me alegraré aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán, pues tú eres fiel, fiel hasta el Sí, Señor. final. Nunca. Nunca fallarás. En silencio, En la tempestad Él sigue siendo Rey. Él sigue siendo fiel. Sí, Señor. Y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel.
para reflejar que dependemos del cielo. Levantar las manos no es algo místico, es un símbolo, es decir, ¿de dónde viene mi ayuda? ¿De dónde viene mi salvación? ¿De dónde viene mi refugio? ¿Qué mano estoy esperando? La de mi Padre, la de mi Señor, la de mi Dios. No levantamos las manos por una religión, no levantamos las manos por algo místico. Levantamos las manos en señal de dependencia, en señal de expectativa, de que de Él dependemos, a Él necesitamos, de que confiamos, de que lo que prometió hace 2000 años sigue siendo real. El que dijo que no nos deja, que no nos abandona, no ha cambiado de opinión. Y aunque a veces está en silencio, Él sigue estando con nosotros. Él sigue obrando en nosotros. Y Él va a cumplir todo lo que prometió. Y dice el profeta Isaías, escuchen esto, desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, que actúa a favor de los que esperan en Él. Alguien diga aleluya esta mañana. Quiero leértelo de nuevo. Esto fue un ensayo. Miren, desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú. Claro, porque todos los dioses de todas las religiones piden sacrificios, piden esfuerzo, piden derramar la última gota de esfuerzo, el último esfuerzo económico, el último esfuerzo de salud, el último esfuerzo físico para alcanzar el favor de esos dioses. Pero dice, desde el principio, nunca ha habido un Dios como nuestro Dios. Nunca ha habido un Dios igual a nuestro Dios. Todos los dioses piden sacrificio, todos los dioses piden esfuerzo para mostrar algo de favor. Pero ningún oído ha escuchado ni ojo ha visto a un Dios como tú que actúa a favor de los que esperan en Él. Aleluya. Él actúa a favor tuyo, Él actúa a favor mío cuando nosotros esperamos en Él. Y no es que esperamos porque no tenemos otra cosa que hacer. Esperamos porque hemos entendido. Esperamos porque confiamos de que Él está a nuestro lado, de que Él está obrando a favor nuestro y de que Él no va a dejar caer al piso ninguna de todas sus buenas y hermosas promesas. Vamos a decir de nuevo que Él es fiel, amén. Desde lo más profundo de tu corazón. Que no te quedes sin llenar esa medida de adoración, de gratitud. Él es fiel. Él es fiel. Nunca. Él es Emmanuel, es Dios con nosotros. Él siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Aleluya, y Él siempre va a estar ahí. Sí, Señor. Hermano, en el silencio de Dios, seguí sirviéndole. En el silencio de Dios, seguí amándolo, seguí obedeciéndole. En el silencio de Dios, seguí abriendo tu corazón delante de Él, porque Él es el único en quien nuestra alma puede encontrar descanso. Siempre, 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 siempre seguirá siendo fiel. Amén.